Les saluda el profesor Franklin Pérez, docente de la clase de Biología del Instituto Técnico Industrial Froilán Turcios. ¿Sabes qué es un ser vivo? ¿Qué es la vida? No existe un concepto claro de lo que es la vida, ni de lo que es un ser vivo. Pero, para poder entender mejor este tema, hagamos lo siguiente. Establezcamos la diferencia entre un ser vivo y un ser inanimado. Veamos, por ejemplo, tenemos aquí un ser vivo, conocido como ave, ¿no? Y un ser inanimado, que es una roca. ¿Qué diferencias hay entre estos dos individuos? El ave respira, el ave se alimenta, el ave excreta, el ave se reproduce. En cambio, la roca ni respira, ni se alimenta, ni se reproduce, tampoco realiza movimientos autónomos. En cambio, el ave sí. Entonces, esas diferencias es lo que se conoce como características de los seres vivos. Y eso es lo que nos hace diferentes del resto de los seres inanimados. Características. ¿Qué hace diferente a un ser vivo del resto de la materia? Pues sus características. Entre ellas, mencionaremos, por ejemplo, que los seres vivos estamos constituidos o formados por células. Cada ser vivo cuenta con una o más células. Los seres vivos que tienen una sola célula les llamamos unicelulares y los seres vivos que cuentan con varias células se les llaman pluricelulares o multicelulares. También podemos decir que los seres vivos cuentan con dos tipos de células. Procariotas, cuando carecen de núcleo, y por lo general hablamos de este tipo de organismos conocidos como bacterias. Y tenemos los eucariotas, que son aquellos que tienen un núcleo definido, o sea, que contienen información genética en su núcleo. Entre ellos podemos mencionar las plantas, los animales, los hongos y algún tipo de bacterias y algas. Otra de las características de los seres vivos es el metabolismo. Hemos hablado anteriormente de que los seres vivos se alimentan, respiran, excretan, digieren sus alimentos. Pero, ¿qué es metabolismo? Bueno, el metabolismo es justamente todos esos procesos que acabamos de mencionar. El metabolismo es conocido como la suma total de las reacciones químicas que ocurren en el interior de un organismo. A eso lo conocemos como metabolismo. También otro ejemplo de metabolismo es la fotosíntesis. Existen dos tipos de metabolismo. El anabolismo, que es justamente el ejemplo que podemos apreciar en la imagen. El anabolismo consiste en construir moléculas de moléculas simples a moléculas más complejas. Podemos apreciar en la imagen cómo se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. También, otro tipo de metabolismo es el catabolismo. En este caso, lo que sucede es una destrucción de moléculas. O sea, de moléculas más complejas se vuelven moléculas más simples. Y pues como ejemplo podemos mencionar cuando una persona realiza una actividad física, por ejemplo, realizar una rutina de cardio, correr, caminar. Esto de alguna manera acelerará el proceso para que pueda desdoblar todos aquellos procesos químicos que se llevan internamente y los acelera. Otra de las características que de alguna manera tenemos todos los seres vivos es el crecimiento o también conocido como desarrollo. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento se conoce como el incremento de la masa corporal
producto del incremento del número de células o producto también del tamaño de las células. En la imagen podemos apreciar el proceso de crecimiento de una mariposa. Como pueden ver ustedes, existen algunos organismos que durante su ciclo de vida van sufriendo diferentes transformaciones. Y esas transformaciones, de alguna manera, se ven afectadas no solo morfológicamente, o sea, la forma, sino también la función que realizan. Por ejemplo, estamos observando en el caso del crecimiento, como ejemplo, la metamorfosis. La metamorfosis son esos diferentes procesos que sufren algunos insectos, algunos anfibios. Este ejemplo es claro de que en cada una de las etapas, pues, por ejemplo, los insectos se alimentan de diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, podríamos decir que en la etapa de larva se alimentan de hojas y en la etapa adulta se alimentan del néctar de las flores. Pero el término crecimiento también lo relacionamos con el desarrollo, o sea, las transformaciones que que van sufriendo los diferentes organismos a través del tiempo. Otra característica muy común y muy conocida por todos es la reproducción. ¿Y qué entendemos por reproducción? La reproducción se define como aquel proceso biológico que permite la formación de nuevos individuos semejantes a ellos, con el fin de continuar la especie y reemplazar a los que van desapareciendo. ¿A qué nos referimos con esto? Como decimos, la reproducción es el proceso de producción de nuevos organismos. Ahora bien, estos están condicionados. Pueden ser semejantes o pueden ser idénticos. ¿A qué se debe esto? Bueno, recordemos que existen dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual, que es aquella donde participan dos progenitores, como pueden apreciar en pantalla. Y en este caso hay participación de células sexuales o gametos. Y por lo tanto, es una recombinación de la información de ambos progenitores. Por lo tanto, los descendientes serán semejantes a sus progenitores. En cambio, si se da la reproducción de tipo asexual, esto que es más común en plantas y también en organismos como una estrella de mar o un gusano, la reproducción asexual es aquella donde interviene un solo progenitor. Por lo tanto, no hay participación de células sexuales. Entonces, la descendencia será idéntica o una copia exacta de el individuo. Otra de las diferencias que hay entre los seres vivos y el resto de la materia son las siguientes. Entre ellas podemos mencionar también la respuesta a estímulos o también conocida como irritabilidad. ¿En qué consiste esta característica? Es la capacidad de respuesta de los seres vivos a reaccionar a estímulos o cambios ambientales, gracias a la coordinación apropiada de distintas partes del cuerpo de un organismo. Por ejemplo, podemos apreciar en la imagen lo que se conoce como polillas o insectos que son atraídos a la luz. Los seres vivos somos seres sensibles, seres que nos afecta el entorno. ¿De qué forma lo demostramos? Bueno, reaccionamos a esos estímulos. Estímulos como la luz, estímulos como el color, estímulos como la temperatura, estímulos como la presión, estímulos como los olores. Entonces, en este caso, podemos dar como ejemplo también que las plantas se sienten atraídas hacia la luz. A este ejemplo se le conoce como fototropismo. Cuando una planta tiende hacia la luz, por ejemplo, el girasol, o otro ejemplo, una planta conocida como amor de un rato, estas plantas, al tener luz solar,
estas despliegan sus pétalos. Entonces, estímulos como estos se conocen como fototropismo. También podemos mencionar que existen otros organismos como la planta dormilona que al tocarla, esta pues cierra sus hojas. A este tipo de estímulos se les conoce como nastias, movimientos násticos. Entonces, los seres vivos somos seres sensibles a nuestro entorno. Nos podemos ver afectados de diferentes maneras. Otra característica es la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Bueno, esta característica nos ayuda de alguna manera a poder sobrevivir. En otras palabras, es la capacidad de poder acoplarse, acomodarse al ambiente, a un hábitat, pudiendo sobrevivir y reproducirse para que la especie perdure. Existen diferentes tipos de adaptación. Estas transformaciones que pueden experimentar o cambios de conducta que pueden experimentar algunos organismos de acuerdo a ciertas condiciones ambientales se conocen como adaptación. Entonces, existen tres tipos. Las morfológicas, que es como podemos apreciar en pantalla, un insecto hoja. También está el insecto palo, podríamos mencionar también una iguana verde, podríamos mencionar el camaleón, entre otros. Existen una diversidad, incluso peces que tienen el color de la arena para camuflajearse y evitar ser depredados o también para poder cazar sus presas. Este tipo de adaptación se conoce como adaptación morfológica. ¿Por qué? Porque cambia su forma, o sea, los cambios son externos. Existe también la adaptación fisiológica, cuando los cambios son internos, como la hibernación. El ejemplo más claro es de un oso polar, ¿verdad? Que cierta temporada del año se alimenta y otra época del año pues hiberna. Entonces es un cambio de tipo fisiológico. O sea, cambian sus funciones. Y por último, tenemos una adaptación de tipo conductual, por ejemplo, el cortejo o galanteo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando dos organismos se quieren aparear, cambian su conducta. Por ejemplo, algunos emiten sonidos, otros desprenden feromonas, otros incluso pelean territorio. Entonces, y también podemos incluir el galanteo como ejemplo cuando las aves, por ejemplo, despliegan sus alas, hacen danzas, entre otros ejemplos. Este sería otro ejemplo de característica de los seres vivos. Otra de las características de los seres vivos es el movimiento. El movimiento pues podríamos definirlo como el desplazamiento de algunos organismos con el fin, por ejemplo, de alimentarse, de reproducirse, de buscar un hábitat. Pero no todos los organismos pueden desplazarse. Existen otros tipos de movimientos que son complejos y no requieren de un cambio de posición. Por ejemplo, les mencionaba, en el caso de las plantas, pues no pueden desplazarse, pero sí se sienten atraídas hacia la luz y eso hace que de alguna manera se muevan, o las enredaderas también les podría poner, por ejemplo. A estos movimientos se les conocen como fototropismo. O también existen los que se conocen como movimientos násticos, que es cuando una planta se siente atraída por el tacto, ¿verdad? Al tocarlas. Entonces, estos son algunos tipos de movimientos. Existen organismos, por ejemplo, que sus movimientos son internos. Aparentemente son sésiles, como son los esponjas de mar, los corales. Estos pues permanecen sésiles, pero internamente realizan algunos movimientos, ¿verdad? Complejos. Otra de las características es la homeostasis.
¿Qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis se define como la tendencia de un organismo a regular su química interna. ¿En qué consiste esto? Bueno, todo ser vivo realiza diferentes acciones metabólicas internamente. Por ejemplo, debe haber un equilibrio entre las cantidades de agua, ¿verdad? Por ejemplo, por eso consumimos agua para evitar deshidratarnos. Entonces debe haber un nivel de agua suficiente para poder sobrevivir. De igual forma, los niveles de azúcar deben estar equilibrados o también conocido como glucosa. Entonces, o también podemos hablar de la temperatura corporal, ¿verdad? Sabemos que la temperatura del cuerpo humano, por ejemplo, oscila entre 36.5 a 37 grados centígrados. Si esta se ve afectada, incrementa, pues decimos que el organismo se ha descompensado y tiene fiebre, o puede disminuir también, y pues también se puede ver afectado si disminuye su temperatura. De igual forma, la homeostasis se puede ver afectada por el entorno. Entonces, cuando hay altas temperaturas, entonces existe algo que se conoce como termorregulación, que en este caso es la capacidad de los organismos de regular la temperatura y mantener la temperatura corporal interna. También se pueden dar situaciones de peligro, no solo en un humano, también en cualquier animal, donde estos, por ser atacados por un depredador, pueden sufrir lo que se conoce como estrés, o de alguna manera esto lo llevará a alertarlos para evitar ser depredados. Entonces, la homeostasis, ese es ese equilibrio que debe existir en el interior de un organismo, equilibrio químico en cuanto a, por ejemplo, niveles de azúcar, cantidades de agua, regulación de su temperatura, entre otros.